Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias hablamos con Martín Calvo, secretario de Salud de la Municipalidad de Patagones, y Sebastián Airaldo, que es el director del Hospital Pedro de Cay. Con ellos conversamos sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de salud en el partido de Patagones en esta nota que compartimos a partir de este momento. La idea era un poco profundizar con ustedes sobre un tema, creo que quizás puede llegar a ser, Martín, uno de los más complejos que tenga la administración marino, como es la salud, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya desde el inicio de gestión, con el compañero actualmente director del hospital, Sebastián Heraldo, hemos tenido como primera prioridad el tema de los reclamos salariales. Han sido constantes desde el inicio de gestión, desde el 10 de diciembre. Y no nos hemos podido estar focalizando en otras cuestiones que no son menos importantes, como la cuestión organizativa, ¿no? La atención médica en los diferentes centros de salud, cuestiones operativas dentro del mismo hospital, quirófano, por ejemplo, y muchas otras cuestiones. Hay un dato que no es menor. Digo, el hospital es municipal, por ende, la decisión política parte del intendente marino, pero también cuando uno habla de las quejas salariales que provienen por caso de este sector, digo, ustedes no tienen autonomía para definir cuestiones salariales, es resorte de los recursos que plantea la Secretaría de Hacienda y de la decisión política del intendente. Estoy completamente de acuerdo, eso es así. Sí. Digamos que eso de alguna manera también lo puntualiza ciertas cuestiones que vos podés entender el reclamo, pero si la decisión política, o porque no hay recursos, o porque lo interpreta de otra manera, considera que no se va a dar tal circunstancia, ustedes quedan como meros intermediarios. Somos meros intermediarios y también interlocutores, ¿no? Porque obviamente que los reclamos salariales son completamente legítimos. Uno mira el recibo de sueldo de los colegas o de los diferentes sectores referentes a salud y la verdad que están muy por debajo de lo mínimo indispensable. Es totalmente legítimo el reclamo. Hoy tenemos un reclamo fuerte en lo que es el sector de enfermería, son 180, 185 enfermeros que están haciendo un reclamo, como te digo, totalmente legítimo con respecto a sus salarios, a sus básicos, son realmente muy bajos en comparativo con otros sectores, ¿no? Simplemente cruzar el río y te das cuenta que hay una diferencia significativa con respecto a eso. Y eso en un punto también nos hace muy difícil poder gestionar, poder organizar, ¿no? Porque hay mucho descontento con respecto a eso, ¿no? Entonces es realmente, te vuelvo a repetir, legítimo el reclamo, nosotros estamos de ese lado, pero también hay otra realidad, que es la realidad económica, que hay una realidad a nivel nacional, que eso es indiscutible, y sobre las posibilidades económicas del municipio de poder resolverlo. Obviamente que uno habla del tema, por ejemplo, surgió de la conferencia de prensa el tema de la coparticipación. El tema de la coparticipación en los últimos años cayó 5 puntos, eso es aproximadamente, y esto es por información a través de Hacienda, aproximadamente 330, 150 millones de pesos menos por mes, que eso obviamente influye directamente sobre el salario de los municipales. Entonces, hay muchas cuestiones, Nuestro hospital, y vuelvo a ser reiterativo con esto, es un hospital que no recategoriza hace 8 o 9 años, ¿sí? Entonces eso influye directamente sobre la coparticipación. No es lo único, porque después, una vez que nuestros centros de salud, todos, me refiero a lo que es el Hospital Arancibia, de Villalonga, el Hospital Urizar de Truede, el Hospital ICAI, los diferentes centros de salud, estén categorizados y podamos tener la fiscalización sanitaria que corresponde y estar con los papeles al día, hay toda después una cuestión que va a ser meramente política. O sea, no quiero decir con esto que poniendo a nuestros hospitales en el lugar que corresponde, recategorizarlo, eso no nos garantiza per se un aumento de la coparticipación. Va a haber que tener una impronta política que estará a cargo del intendente para poder mejorarlo. Pero bueno, como única medida que está dentro de nuestras posibilidades poder gestionar es eso. Y la realidad, como te digo, la realidad económica del municipio no está en condiciones de poder resolver al menos en lo inmediato esto y menos en un tan corto plazo como son 8 o 9 meses. Ahora, Sebastián, hay temas en el hospital, vos tenés también una larga experiencia de muchos años conociendo el ECAI, que son de larga data por un lado, y por otro lado yo siempre digo que
casi se le tira la responsabilidad a la institución cuando probablemente mucha de esa responsabilidad tenga que recaer en el propio paciente. ¿Qué quiero decir con esto? El tema guardia, por ejemplo, que tanto se cuestiona, que la gente dice, demoro en la guardia, que me atienden mal, que estoy muchas horas. No se interpreta que a la guardia hay que ir por una urgencia. El tipo va a la guardia porque le duele la cabeza y se acordó que le dolía la cabeza a las 3 de la mañana y podría haber ido a las 2 de la tarde o podría haber ido a un consultorio externo. Esa utilización del servicio de guardia, que a veces la que se pone le cae como el foco de la tormenta, tiene mucho más que ver con la responsabilidad propia del vecino que con la estructura del hospital. Sí, yo creo que básicamente eso tiene que ver con un uso racional del recurso de guardia. A ver, esto lleva tiempo y es parte también de la educación que nosotros como institución de salud le tenemos que hacer llegar a la población de cómo es la utilización del recurso. La realidad es que en los últimos años la guardia ha tenido un aumento significativo de volumen. Esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no es cierto? Con la realidad económica que se plantea y que estamos viviendo todos, porque hay un montón de personas que dejan de acudir a los centros privados por una cuestión de costos y esto hace que se resienta la guardia. El tema de eso que vos planteás de cómo el paciente utiliza la guardia o el vecino utiliza la guardia es de toda la vida. Sí, entonces, eso necesitamos tiempo y una proyección a futuro de ver cómo podemos hacer que se entienda que una guardia funciona de acuerdo a la complejidad que tiene el paciente o el vecino, no por orden de llegada, no se dan turnos. Ahí se establece la prioridad de acuerdo a la complejidad y la patología que traiga el paciente. Entonces, cuesta un poco hacerle entender a la gente que su problema no es el más importante de todos los que están esperando o en la sala de espera. Entonces, a veces es difícil que el vecino entienda que, por dar un ejemplo, un dolor de muela no es lo más importante de todo lo que está ahí esperando para ser atendido. Entonces, esa situación a veces genera rispideces y bueno, esto es educación, tiempo y una planificación que estamos queriendo llevar adelante, pero bueno, estas cuestiones de reclamos salariales complejizan de muchas maneras la optimización de los recursos y avanzar en función de, educar al vecino y realizar un plan de acción porque condiciona y termina siendo un resorte la atención de la guardia para estos reclamos. Bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Yo por ahí quería aclarar algo, Sí. que no es mera responsabilidad por ahí de la falta de comunicación o de información al vecino de la utilización correcta del servicio de guardia. Nosotros estamos tratando desde el inicio de gestión de hacer un fortalecimiento en lo que son los centros de atención primaria de la salud. Hoy tenemos una enorme afluencia, entonces quizás también tenés ese vecino que fue a un centro periférico y no pudo ser asistido porque no hay médico y concurrió a otro centro periférico y pasó exactamente lo mismo y quizás anduvo deambulando por todos los centros periféricos para una patología que muy probablemente podría ser resuelta en lo que es atención primaria y que indefectiblemente, siendo el hospital el único efector en salud, concurre a un servicio de guardia. Nosotros tampoco tenemos que hacer mea culpa, tampoco estamos pudiendo garantizar hoy la atención completa en lo que son los centros periféricos de salud. Nuestra idea quizás es descentralizar el hospital, es decir, fortalecer la atención en lo que son los centros periféricos para que todas estas patologías, por decirlo de alguna manera, sean banales o de menor complejidad, puedan ser resueltas en los periféricos y en una guardia del hospital. Ahora también te pregunto, por la cuestión salarial usted los tiene como atosigados, por decirlo de alguna manera, por un tema difícil de resolver y que además pone en prioridad al laburante de salud como lo que quiere que se lo resuelvan ya. Pero ¿cuál es hoy por hoy, si no tiene que hacer un balance general de cómo está la salud en el partido de Patagones? Digo, tema enfermeros, tema insumos, temas médicos, ¿cuál es el panorama real? No, lo real es ese, es la cuestión meramente salarial. Una cosa lleva a la otra, Raúl. Los salarios son bajos, los básicos son bajos, nosotros lo venimos diciendo desde el inicio de gestión, y es la falta de proyección, y sigo diciendo que es la falta de proyección, porque
al momento de realizar un contrato, sea con un enfermero, sea con un médico, con un profesional de salud, lo primero que te preguntan es cuánto me vas a pagar la guardia. Y lo sigo diciendo porque, como les digo, esto es muy chico. Es decir, no, si la guardia me la pagás 2 pesos acá y me la pagás 5 pesos del otro lado del río, y no podés proyectar. Proyectar es que, es decir, bueno, perfecto, yo me voy a comprometer en el hospital de CAE, ¿no? A uno le ofrece una determinada carga horaria, tenés un básico, tenés una cuestión remunerativa. Esa cuestión remunerativa, ese básico, es lo que a vos te va a poder permitir proyectarse. Entonces ese médico cuando venga va a decir, pucha, uno puede ya establecer una determinada cantidad de guardias, una determinada cantidad de guardias, una determinada carga horaria, y vas a ganar tanto. Y ese tanto que es remunerativo te va a permitir tomarte vacaciones y cobrar, te va a permitir enfermarte y poder cobrar sin hacer guardias, te va a permitir jubilarte y jubilarte con una jubilación que sea digna. Y eso es lo que no está pudiendo pasar. Y ese es el reclamo. O sea, el reclamo hoy es meramente salarial. Vos me preguntas, ¿cómo está el hospital con el tema de insumos, entregas de medicamentos, etcétera? Y funciona, porque la verdad que funciona. Sí, el hospital operativamente, salvo por algunas cuestiones particulares en algunos servicios, el hospital está funcionando, se está haciendo la proyección que teníamos para destrabar todo lo que es el tema de quirófanos, cirugías, que es muy importante para la gente, pero digamos que toda esta cuestión, como vos hiciste mención y como está diciendo Martín, lo que es la cuestión salarial, impacta directamente en esto, en la operatividad del hospital en líneas generales, ¿no? Porque todo esto se tiene conversaciones de esta índole desde el día cero y es con todos, con la gente, con los médicos, con los técnicos, con los licenciados, todo viene atrasado. Entonces, es todo el tiempo hablar sobre lo mismo con diferentes interlocutores, ¿verdad? Entonces, eso hace que lo que sea gestión hospitalaria propiamente dicha vaya quedando en segundo plano. Y, insisto, el hospital operativamente está dentro de lo funcional y de lo que viene, digamos, porque el hospital funciona con una cadencia que ya se está manteniendo. El tema es que lo que la gestión pretende hacer es que esto mejore, y la cuestión salarial complica un poco y enlentece este procedimiento. Realmente se han estado adquiriendo cosas, se han estado, sobre todo insumos, equipamiento, todo es muy lento, ¿sí? También hay que tener en cuenta que toda esta cuestión económica del país hace que los insumos hayan aumentado en algunos casos el 1200%, que hace que un hospital municipal lo resienta mucho más que otro. Pero bueno, la cuestión meramente salarial, no quiero que esto sea el eje de la conversación tampoco y echarle la culpa a todo, pero realmente impacta. Y por esto que estaba diciendo Martín recién, el colega o el profesional, ya sea el compañero de trabajo, enfermero, técnico, consulta en otros lugares para ver dónde le pagan mejor. Y realmente hay en algunos aspectos donde no somos competitivos. Tampoco esto es una carrera de competencia, sino que no le está permitiendo a nuestro compañero de trabajo tener esto, una seguridad a futuro, una proyección, como dice Martín, o un avance en la escala laboral. Entonces es como que se resiente un montón la incorporación de gente o que la gente perdura dentro de la institución. Entonces se genera un recambio bastante rápido, sobre todo en el tema de enfermería, porque los centros de acá de la capital, de Viedma, absorben mucha gente que tienen un recambio importante también. Entonces eso hace que nosotros quedemos siempre atrás. Aquí están en la expectativa cuándo se puede venir para acá. Tal cual, esa es la realidad. No voy a decirte que no es cierto, porque los mismos compañeros de trabajo te lo manifiestan. Che, mirá, yo dejé el currículum en tal lado y bueno, y la realidad es que estamos recibiendo, sobre todo la parte de enfermería, llamados permanentes pidiendo referencias de enfermeros que están pidiendo trabajo en el medio de lugar. todo esto, quizás la tristeza de ir formando profesionales médicos en determinadas especialidades, porque hubieron residencias en medicina general, residencias en pediatría, formación permanente de servicio de enfermería, cirujanos, y que nos abandonen, que abandonen por estas necesidades, por estas cuestiones que son totalmente lógicas y legítimas. Entonces un poco entristece también eso también, ¿no? Sí, esta cuestión de haber tenido en algún momento, porque hoy no está, ser un hospital escuela, de formar gente
y no poder retenerla por una cuestión salarial realmente es como, no digo que es lamentable, pero entristece, ¿no? Porque es gente que conoce el lugar, que la gente los conoce, forman parte de la comunidad y terminan dejando la institución por una cuestión salarial y que es completamente entendible, ¿verdad? Yo, sin ir más lejos, estuve un tiempo y después busqué en otro lugar por una cuestión profesional más que económica, pero terminamos yéndonos del lugar que nos formó y la mayoría hoy obedece a esa cuestión salarial, ¿verdad? Ahora, no te digo de privatizar la salud del Partido Patagones porque sería una locura, pero por ejemplo, plantearse determinada autarquía. Que ustedes puedan trabajar con las obras sociales, que lo que ingrese de obras sociales sea reinvertido en el área de salud, que la Municipalidad de Patagones de última haga un aporte para aquellos que no tengan la capacidad o la obra social que lo puedan solventar. Digo, si se plantea un modelo de salud de esas características, ¿sería viable? Mira, yo te voy a contar una historia. Hace no mucho, ¿cuánto hace, Sebastián? Estuvimos en Bahía Blanca, estuvimos en el hospital municipal, días, más o menos, a través de una gestión de nuestro querido amigo Luis Urizar. Lo pudo gestionar él, habló con el doctor Gustavo Carestía, que es el director ya tercera gestión, porque ellos tienen después vamos a hablar de eso si querés, de una carrera profesional. Y bueno, logramos concretar una reunión, fuimos varios referentes de acá del municipio de Patagones, estuvo el secretario de Hacienda, estuvo el director médico, el secretario de Salud, estuvimos todos. Para hablar temas varios, y en esos temas se toca puntualmente esto de lo salarial y concretamente a lo que vos te estás refiriendo, el tema de la descentralización, es decir, que el hospital pueda manejar sus recursos. Y en el medio de la charla el doctor Carestía nos informa que son muy pocos los municipios de la provincia que no están descentralizados, y uno de los municipios que no está descentralizado concretamente es el nuestro. Sería obviamente fantástico que nuestro hospital pudiera manejar los recursos, estos recursos a los cuales vos te referís, el ingreso de las obras sociales, ¿sí? Vos sabés que una parte de eso, 40% va destinado al CIDIS. Ellos tienen una forma de distribución que, como te digo, el 40% de la recaudación de lo que hacen de las obras sociales va destinado a los empleados, que eso lo hacen cada 2 o 3 meses. El 10% absorben a una caja chica para eventuales complicaciones y el otro 50% va destinado al hospital, ¿sí? Sería fantástico porque ¿quién mejor que Salud sabe cuáles son las necesidades de salud? Entonces, sí, cómo administrar los recursos. Y cómo administrar los recursos, porque los caminos serían mucho más cortos, es decir, de comprar, no sé, una pinza para quirófano, va a tener que, no sé, poner combustible en una ambulancia para poder realizar un traslado. O sea, son cuestiones básicas, elementales. Sí, claro, evitaría, como pasaba en la gestión de Sara, mucho... que el secretario de Salud estaba enemistado políticamente con el secretario de Hacienda y cada expediente se cerraba una semana. Mirá, pero además después dividís lo que sería la compra. Pues el doctor Carestía ponía como ejemplo, decía, no puede ser que una persona que se encarga de comprar un camión para el corralón también tenga que comprar jeringa. Entonces es una cuestión como que también uno divide los roles y se simplifica mucho más. Se ha estado hablando de eso. Y la otra, la realidad es que también pasa en todos lados, ¿no es cierto? Cuando uno va a un proveedor, no es lo mismo decir vengo a comprar para el municipio que vengo a comprar para el hospital. Claro, pasa en todos lados. Entonces es distinto. Y yo sobre todo obviamente tener y definir orden de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo urgente, lo inminente, lo que vos necesitas? Ya, se supone que el tipo que designe la gente de salud sabrá discutir y comprar y negociar el precio de determinado producto, a diferencia que está sobre todo priorizar, Raúl, claro. Priorizar qué es lo que necesito para hoy, porque la salud de la gente es para hoy, no para dentro de 15 días. Para eso necesita una estructura, que el hospital es que ahí está, necesita un jefe de compra, necesita un contador, necesita una auditoría, tiene que tener una auditoría, y más una auditoría tiene que estar, ¿sí? Para qué es lo que se hace con el recurso económico. Pero sí, es una de las ideas, nuestra idea es una posibilidad. No, lo ve bien. Lo vio bien inclusive el secretario de Hacienda, que también estuvo en esa reunión. Porque para ellos también sería una cuestión más liberarse de alguna manera de estas cuestiones. ¿Y quién mejor que Salud definir orden de prioridades? Totalmente, sí. Otro de los aspectos que
también se lo planteamos al intendente, él dijo en su gestión, en su plataforma electoral, vamos a terminar con los kioscos. Y uno interpreta que cuando se habla de kioscos, allí en el Pedro Cay, algunos tienen un shopping, ¿no? O por lo menos está esa resolución. ¿Ustedes en ese sentido van a ir a fondo? Sí. Digo, porque te reconociste que el problema existe y que están trabajando. Totalmente. Y que necesitan también el acompañamiento de la comunidad. ¿No? La verdad te libera, ¿no? En cierto punto. Quienes tengan o quienes hayan participado de esto tendrán que dar las explicaciones al caso. Todo surge a través de un sistema de auditoría. O sea, hay una auditoría, hoy hay una auditoría fuerte, ¿sí? Que es el punto de partida, el puntapié inicial, de cuestiones que pueden ser irregulares, en donde obviamente uno no puede hacer oídos sordos a eso y mirar para otro lado, porque si no estaría siendo culpable por omisión. Y posteriormente a eso se inicia un acto administrativo y posteriormente a eso se inicia una acción legal. La persona que esté involucrada, sea cual fuera, tendrá que dar respuestas a eso, ¿sí? Pero bueno, la realidad es esa, que hay una irregularidad, sí, es una irregularidad que se capta a partir de un sistema de auditoría, ¿sí? Y quien tenga que dar la respuesta, debe dar la respuesta. Ahora también muchas veces se ha planteado, porque algunos dicen, un claro hecho de corrupción. Y a veces uno dice, no sé si es un claro hecho de corrupción, es quizás un sistema que durante muchos años se dejó hacer por la necesidad de tener al profesional, por compensarle de alguna manera alguna acción que tenía que ver con el salud y alguno aprovechar la volada y bueno. Hay que reconocer que en algún momento de la historia, yo si no me equivoco, recorregime vos, Sebastián, estas cuestiones eran habituales, es decir, claro, que un profesional, un médico, fuera de la especialidad que fuera, cobrar honorario dentro del hospital ya era una cuestión habitual. Esto era una cuestión habitual. Lo que pasa es que tenía mucho que ver en ese entonces porque inclusive estamos hablando de una época en que ni siquiera CIMEPA existía, o sea, no había otro efector de salud. Entonces, toda esta cuestión de honorarios, etcétera, pasaba a través del hospital, y como era el único efector para prácticas, hablamos de prácticas de segundo nivel, ya hablamos más allá de una atención por consultorio, una consulta banal, existía la posibilidad de facturar porque no había otro lugar donde hacerlo. Entonces, estaba, digamos, como que el sistema estaba prácticamente armado y aceitado para que eso funcione porque no había otro lugar. El tema es que a veces no quedaba casi nada para el hospital, digamos. Exactamente. Ese es el problema. El problema es ese, que, uno plantea que si se genera este tipo de actividad, digamos, plantearla como una cuestión, vuelvo a insistir, porque seguimos siendo el único efector de salud para determinadas cosas, que también le genere un recurso al hospital genuino por una práctica que se pueda facturar y que, digamos, que algo vuelva si es que existe dinero en el medio. Entonces, uno no dice que esto no se pueda llegar a hacer, pero el hospital tiene una función y es netamente social. Entonces, no dejamos de ser un hospital, al margen de que estas cosas en algunos lugares se puedan hacer. Uno no quiere decir que esté bien, esto si se hace se tiene que organizar y tiene que ser algo transparente, pero que al hospital le genere un beneficio también, y no solamente a una persona o a un grupo de personas o a varios individuos, sino que sea un beneficio para todos y que al hospital le aporte. Exactamente, hay una realidad también que el hospital no cuenta por ahí con el recurso, digamos, técnico o los instrumentos necesarios para realizar tales o cuales procedimientos, y hay algunos colegas que sí lo tienen. Entonces ese es en el punto en donde uno realiza convenios, que sea beneficiado tanto el colega que realiza la práctica como el hospital que brinda los servicios, ¿no? Porque el hospital tiene el quirófano, tenemos gastos anestésicos, tenemos el personal que participa dentro de la cirugía, o sea, descartables, etc. Entonces, uno no dice, no es un no rotundo estas cuestiones. Lo que no podemos permitir es que hacer, digamos, la vista ciega a el hospital aporte y el otro se lleve todo. Exactamente. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, esto, Raúl, existen, como dice acá Martín, convenios que tenemos con algunos colegas por el uso de aparatología que el hospital no la pudo comprar en un momento, y ahora con toda esta cuestión económica es muy cuesta arriba. Entonces, algunos colegas aportan un equipamiento que favorece al vecino, y en función de eso se hace un convenio y se le paga algún extra.
pero siempre haciendo una auditoría de todas estas cuestiones, un informe social con el equipo de asistencia social que tenemos que funciona muy bien. O sea, hay una cuestión en el medio para poder hacer el pago de este convenio. Pero bueno, hay siempre grises en el medio. Y siempre, obviamente, priorizando al vecino que no tiene recursos, obviamente, ¿no? Porque esa es la función del hospital público, priorizar eso en todos los sentidos, no es solamente en práctica quirúrgica. Hoy lo estamos haciendo, por ejemplo, a través del servicio social. Hoy hay una auditoría muy, muy importante con respecto a eso. Es decir, históricamente, inclusive pacientes mutualizados que llegaban y retiraban medicación, y la verdad que no sabés si tiene o no tiene recursos para eso, porque el hecho de que tengas una obra social hoy, más con el país en el cual estamos, con la situación económica que estamos pasando, vos podés tener una obra social, pero quizás no el recurso económico para afrontarlo, ¿entendés? Entonces, eso no quita que una persona que tenga obra social se quede sin medicamento por el solo hecho de tener obra social. Entonces, hay una auditoría, hay un servicio social que está muy presente en eso, ¿eh? O sea, tratar de priorizar a los sectores que son más vulnerables. Esa es nuestra prioridad. En este aspecto, priorizar el tema de cirugías, un poco lo que En todo. Lo que pasa es que, bueno, los costos más altos siempre son las cirugías, las prácticas, siempre es lo que lleva más dinero, pero digamos, a diferentes escalas sigue todo siendo lo mismo, porque insisto sobre lo que dice Martín, hay gente que tiene obra social porque trabaja empleo público, pero no tiene para el resto, o sea, tiene su obra social porque se la descuentan, digamos, en forma intempestiva y no le queda otra que es un descuento obligatorio, pero la mayoría de la gente hay veces que te dice que no le interesaría porque se maneja con el hospital porque no tienen los recursos para continuar con el resto de las cosas, a veces ni para la propia medicación. Entonces, que tenga obra social no es una condición que debe ser tomada como algo absoluto, tal cual. Y algo muy importante también en este contexto, el fortalecer las relaciones con lo que es la región sanitaria 1, no es poca cosa, porque hay muchos programas que son provinciales, los cuales nosotros tenemos que estar ahí. Nos ha pasado, por ejemplo, con medicamentos de alto costo, que para el hospital sería una fortuna poder afrontarlo con un recurso económico muy limitado y gestionar a través de la región sanitaria. Se han ido resolviendo también estas cuestiones. O sea, hay programas que contemplan el programa del remediar, como los programas de alto costo, pero siempre con un fortalecimiento de las relaciones, no solamente con la región sanitaria, sino también con la provincia, que es todo gestión, donde el intendente también tiene que marcar ahí una impronta, ¿no? para poder avanzar con todas estas cuestiones. Ustedes dicen, vamos a ir a fondo con esto para que no haya grises y sepamos cómo se va a manejar el hospital y de lo que pasó, si es necesario la justicia, vamos a ir. Yo les cuento que en la gestión de Arburú, allá por 1987-1991, este programa existía. Digo, no es que esto nació en la gestión Marino, existía. En aquel entonces Arburú designó a Eduardo Bachi, que era un contador, como secretario de Salud, porque interpretaba que la corporación médica siempre se van a defender. La pregunta de ustedes, por un lado, esto de la corporación médica, entiendo que ustedes no lo van a practicar porque están diciendo vamos a ir a fondo. Ahora, vos podés llevar a la práctica todo el laburo que vos quieras, pero si cuando le llevas al intendente y le pones sobre la mesa todos los elementos, el intendente no lo avanza, te quedaste con las ganas y te peleaste con tus colegas. Yo creo que no va a pasar eso. No va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Esto lo hemos hablado con Sebastián, porque la verdad que si eso pasa uno no tendría más nada que hacer. Y esa es la realidad, y esa es mi postura. ¿Sí? Si yo formo parte de un grupo y los alineamientos son estos y la dirección es esta, me parece que la dirección es esta. Como lo dije en la conferencia de prensa, ley pareja no es rigurosa. No pueden existir inequidad dentro del hospital, que un jefe de servicio gane esto, que otro jefe de servicio gane esto, porque eso nos ha generado muchísimas dificultades. De hecho, arrancamos en el inicio de la gestión con una cuestión quirúrgica, un horario quirúrgico, que después vinieron todo al ruedo. Y sí, la verdad que sí, correcto. Porque a unos sí y a otros no. Eso es así, sea pocos, sea muchos, a todos por igual. ¿Sí? Y después obviamente estarán las diferenciaciones de cada uno. Si uno tiene alguna particularidad o realiza algún tipo de práctica especial que otro no realiza, bueno, será reconocido por eso. Pero lo que no podemos permitir es la inequidad, porque si no perdimos el rumbo. Entonces tenemos que ser parejos con estas cuestiones. Y lo que decimos, bueno, tenemos que ir avanzando a fondo con estas cuestiones. Esto que vos
planteás con estas irregularidades, Sí, como a te ver, digo, una vez tiene que el que dar- hospital, la auditoría o la dirección o la parte administrativa del hospital detecta estas cosas, automáticamente se informa al municipio, al lugar donde se tiene que informar, y el rumbo lo tomarán ellos. A ver, igual, de todas maneras, a pesar de todas estas cuestiones, coincido con lo que vos decís, y nosotros no tenemos definición sobre esto. Nosotros lo que hacemos es detectar el problema e informar, y hay otra gente que toma las determinaciones, porque nosotros no somos la ley en este caso, nosotros somos una administración. Entonces, si detectamos un problema, informamos a quien corresponda, y habrá que esperar y aportar las pruebas que sean necesarias, y bueno, y ver qué determinación se toma. El filtro en realidad, el filtro es la auditoría y la parte contable. O sea, nosotros cuando detectamos estas irregularidades vino a partir de la parte contable, es decir, qué es lo que está pasando. Habían cuestiones que no estaban, que eran incompletas, entonces no cumplía con los requisitos necesarios para efectuar un pago. Y bueno, y a partir de ese momento surge todo el inconveniente. ¿Sí? Pero la dirección está, a ver, si a la dirección no se le informa desde auditoría o no se le informa desde contaduría, eventualmente la dirección no tiene por qué manera de poder informarse, y nosotros sí somos, digamos, el nexo necesario para iniciar el primero, como te dije, el trámite administrativo, y posteriormente la cuestión pasar a la cuestión legal para que se tome una determinación. Pero bueno, un poco lo que Sebastián te quiere decir. Bueno, les agradezco que hayan venido. Bueno, a vos, Gracias, Raúl, como siempre. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Bueno, puede ser que Rosita ya ha podido grabar, si no llegó tarde para aprender a hacer el play. Seguimos en la mañana. ¿No se durmió? ¿No se durmió? No. ¿Tu paciente? Mi paciente se duerme. Pero bueno, pues ya después te voy a contar. Te das cuenta, ¿no? Está atendiendo desde acá. Está bien, y bueno. No, pero estamos a full, estamos bien. Impecable. Ya te alcanzó ya te dio el bono de la obra social. Ahora, qué puntería, ¿no? Qué puntería. Si vos te crees que le salve la vida a este tipo, para nosotros nos pone contentos, 2 veces te salvé la vida. ¿vos tú pensás que nosotros te lo vamos a agradecer? Yo creo que sí. No. Pues es una gran persona. No. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí, es un gran tipo. No, es un gran tipo. Pero seguime trayendo regalito cuando viaje allá. Es una porquería que está exiliado en Patagonia a la vuelta de mi casa. Muy bueno, te tocó. Sí, vamos a ver. Así son las cosas. Bueno, Y bueno, salva la vida. Raúl, muchísimas gracias por la invitación y bueno, habernos dado la posibilidad de poder expresarnos. No es poca cosa. Así que Lo que necesiten a disposición. muchísimas gracias.